Abrí la cochera. Que menuda mañana llevamos. No tengo que echarle aquí algo, Está un poco oxidada la puerta. Vamos a poner aquí. Vamos a ponernos las botas de agua, que las tengo aquí. Aunque ya tengo mojado todas estas. Estas las tengo ya todas mojadas. He estado toda la mañana liado. Que vengo ahora de llevar al muchacho, que lo tengo que llevar y... La exploradora ya no se mueve. Estoy también todo mojado y estas las tengo tan mojadas. Aquí no para de llover, este año me forro. Este año vamos a echar gasoil, que los lunes toca echar gasoil. También he comprado gasoil a 2 euros el litro. Esto no hay quien lo soporte. Esto no lo soporta nadie. Vamos a ir a las exploradoras a echarle de comer, que no le echa de comer. Y luego voy a arrancar un naranjo que tengo allí, que se están rompiendo lo están rompiendo ahí las vacas, lo voy a arrancar y lo voy a traer para acá. Vamos a ver qué me hace falta a mí. Pues no creo que me haga falta. Mirad qué buen día tenemos para aquí hoy. De agua. Vamos a coger el gasoil. Esto no hay explotación que lo soporte. Me gasto 20 euros de gasoil a la semana. Todos los lunes tengo que echar 20 euros a la DKV. Esto no puede ser. ¿No? Así como voy a ahorrar yo dinero. 20 euros toda la semana. Madrita mía. 2 por 4, ¿cuánto es? Y el líquido de freno se me ha olvidado, ahora que lo dice. Pues no frena nada, Tengo que echarle lo que sea, Esto no hay quien lo soporta, lo digo, 20 euros. Madre mía. Vamos a tener que enganchar, Rogelio. Ay, Dios. Y voy a tener que dejar un poco de gasoil para el otro coche, que también ando silbando. Pues no sale aquí. Voy a dar al otro unos litros. Esto no se puede soportar. Está carísimo, 2 euros el litro, por favor. Te dan 30 céntimos, dice, te desquita. Le voy a dejar 2 litros al otro, que no le he echado nada, y tengo que ir mañana a Plasencia a buscar a la mujer. Esto hay que andar aquí con un cuidado. Esto es como andar trasegando vino, igual. Que no se tire ni una gota, que esto... Aquí quedo 2 litros, con 2 litros para el Megá me llega bien a Plasencia. Si es que esto, la enfermedad del pobre es lo peor que hay. ¿A que sí? Esto es lo peor. Ay, Diosito mío. Vamos a ir para allá, que las exploradoras... Vamos a enganchar la alpaca esa. Vamos a enganchar el remolque con esa alpaca. Así como voy a ahorrar yo dinero, echando 20 euros de gasoil toda la semana. En la vida podría funcionar. ¡Ah! Si esto no puede ser. Esto no. Hay que volver a las caballerías. A mí me lo decía una vez un viejo, dice, si quieres ganar dinero con el ganado, anda con una bicicleta. Porque como andes con un coche, la ganancia, madrita mía, todas las semanas aquí 20 euros, por favor. Si esto no así, no levanto yo cabeza, vamos, en la vida. Madre Dios, lo que traga esto. Por la picada me han dicho que la picada traga más. Pues no, pues la aparco ahí, no la toco.
Aquí el presupuesto está calculado. Y 20 euros. Ni un céntimo más. No. Entonces, ¿qué comemos? Si le echamos en gasoil, ¿qué comemos? ¿Nada? No. Hay que ser ahorrativo, si no frena. Tengo que tirar de freno de mano, ¿no veis? Para con la alpaca que pesa 300 kilos. No, que le meto cuarta. Se me empañan las cámaras todas, están llenas de agua. Vamos a parar, que esto... pero eso, si necesitas el coche para trabajar, si necesitas un coche para trabajar, pues me parece bien que se gaste dinero la gente, pero yo que es para echar de comer al ganado, que nada más cobramos una vez al año y poco. Madre mía. Pobrecitos los que tengan que trabajar con un coche hoy en día. Pobre, os lo digo de verdad. A 2 euros, más después ruedas, averías, esto y lo otro. Anda, mira qué trípode más bueno vamos a poner. Estos corbatinas han pensado que aquí nosotros dan el dinero como a ellos, que ellos tienen coches oficiales. Encima de tener coches oficiales y no costarles dinero nada, se tienen unos soldados que flipáis. Esto hay que tener cuidado porque hay que comer chorizo. A correr. Madrita mía. De 50, si yo tengo que echar 50 euros a la semana, vamos. Arribino, pero entonces sí que... Válgame el señor. 50 euros que se gasta. Toma, si es que la gente tiene que echarle, si estás trabajando y tienes que ir a un pueblo de al lado, imagínate. Yo que es rucheando para aquí, pues todavía. Pero madre mía. No me digas eso. O esta gente que trabajan, que tienen que trabajar con el coche, repartidores mismos, o autónomos que tengan aquí con la furgoneta, porque tienes que ir. Pues entonces nada más arrancar el coche ya te tienen que pagar un sueldo y la gente esto los van a llevar a toda la ruina con la broma. Os lo digo en serio que cuando las cosas no van bien y eso no se puede funcionar. Hay que tener un término medio, hombre. La gente tiene que ganar dinero y vivir a arreglo de lo que se gana. Tú no puedes echar 2 euros un litro de gasoil, eso es inviable. Madre mía, veremos a ver si sube esto por ahí para arriba hoy. Esto no puede ser. Madre mía. Si quieres ser rico, tienes que ahorrar del zapato y del pico. Viajar poco y beber poco. Porque si no, madre de Dios hermoso. Le cuesta subir. O le meta primera. O las exploradoras no querían entrar en Besana. O las buenas. Pues tienen los hocicos hinchados. O las malas. Ha puesto la electricidad en su sitio. Uy, ahora parecen una santa, allí no se mueven. Se están poniendo los hocicos como esas muchachas que se operan, que se ponen unos hocicos que parece que le ha picado un tabarro, así están las exploradoras. Cuando van a tocar alambrar, ¡pra! Están acobardaditas. ¿O qué se creen? ¿No queréis doma tradicional, doma ancestral? Hay que echar mano de freno de mano. Pues vais a querer doma artificial. Mira que yo no quiero utilizar cosas modernas, pero cuando hay que utilizarlo, válgame el Señor. Madre mía.
2 euros el litro de gasoil. Se van a cargar a la clase media y eso es un problema. Os lo voy a decir, mira. España se divide en 3 clases: los súper ricos, los políticos que son ricos de verdad. Todos los políticos son multimillonarios de verdad. Luego la clase media, que es la que gasta, la que los que viven tienen un sueldo digno y la mujer, tienen un coche bueno, pagan hipoteca. Es la clase media la que mueve un país, porque es la que más... Porque los ricachones gastan fuera de España, pero la clase media... Es que esta mañana me ha dicho un hombre que tiene una casa rural, tiene casas rurales, que tiene poco alquilado para Los Santos, que no hay mucho movimiento. Digo, hombre, ¿qué movimiento va a haber ahora en Los Santos? Tal y como está la vida, que se están cargando la clase media. El turismo rural lo hace la clase media que vive en este país, que trabajan normalmente. Pero la clase media está sufriendo un problema, que vienen las navidades, que está todo carísimo, la luz carísima, el gasoil carísimo, todo carísimo, las hipotecas. Pues la gente no puede venirse un puente, un fin de semana a un pueblo a gastarse un dineral que le van a hacer falta para las navidades. Es que eso hay que comprenderlo. Y la clase baja, los que están en la clase baja, pues están bien porque no tienen préstamos, no tienen hipotecas, porque son pobres, no tienen nada, no se lo da el banco, están bien. Pero el de la clase media, como vaya para atrás y se vuelva a la clase baja, ese tiene un problema, porque ese tiene hipoteca, tiene coche y están pagando ordenadores y tienen una calidad de vida que, como vayas para atrás, eso hay que pagarlo y los bancos van a por ti. Es un problema lo que se está viniendo encima a este país, vamos. Porque los ricos van a ser ricos y cada vez más ricos. Pero aquí al que se van a cargar es a la clase media. La clase media, porque lo va a pasar muy mal, porque van a volver, se van a meter los van a arruinar, pero arruinar con hipoteca y préstamos y coche y bobá. Eso hay que tenerlo bien calculado. Y decir que esto no frena, macho. A la paz de Dios. Y para aquí a pasear. Soy dicho el de la casa rural, pero ¿cómo vas a alquilar las casas rurales, por favor? Si saliste de más, los que vienen al turismo rural son gente clase media, la clase media lo va a pasar fatal, lo está pasando fatal. Es que es normal, los niños, todo vale carísimo, la comida vale carísimo, todo carísimo. Porque el que es pobre, pues digo, no tiene nada, es pobre. ¿Está para aquí el forestal? Uy, este bichino. Cara para aquí este tío. Pero es cierto, ¿eh? Ahora mismo vienen las navidades. ¿Cómo te va a venir la clase media? ¿Se va a ir a salir a gastar dinero? Si está la cosa mal, pinta la cosa mal. Y la exploradora. Hoy lo que han aprendido. No se mueven, son una santa, mirad. Esta se la han puesto los hocicos, guapo. Mirad qué santa está la exploradora. Ah, no se mueven de aquí, hombre. Ah, no habéis querido doma. No habéis querido doma natural. Pues ahora vais a tener doma artificial corriente en los hocicos. Así aprendéis a tocar las alambras, hombre. O estas que se creen. Están las berrendas que son una santa. Oye, pues estas llevan desde ayer sin tocar una alambra. Algunas tienen los hocicos, mira ya cómo tienen los hocicos. Algunas los tienen con una cicatriz de la corriente. Porque ese cacharro mete unos zumbidos que te tira para atrás. Y más ahora con tanta humedad. ¿Qué os pasa, chicas? Ya no, ya no vais de exploraciones, ¿eh? ¿Lo que os creéis? Que voy a estar yo aquí todo el día detrás de vosotras. ¿No habéis querido por las buenas? Pues lo vais a tener por las malas. ¿Creéis que el coche subirá por lo menos hasta para aquí, que le echamos la alpaca?
¿Has visto cómo se doma el ganado? Le he puesto ahí el pastor eléctrico. Y las ha metido en Besana. Oye, no se mueven de aquí. Vamos a intentar subir. Vamos a dar el móvil aquí puesto mismo. Brama, brama. Luego vamos a arrancar. Ostras, se me ha olvidado la zapa para arrancar el naranjo. Que se me huerca esto. ¿O qué se creían esta? Que yo no entiendo también de cosas modernas. También entiendo, hombre, chicas. Se le han puesto los hocicos como las que se lo... Como las que se lo... ¡Saca! Es que se ponen en el medio y cuando subo con carranquilla las puedo atropellar. Vamos a ver si sube la DKV. Vamos a ver si sube. Camino del invernal. ¿Cómo ha subido, eh? Esto no es un coche. Esto no es un avión. Esto es una DKV. ¿Cómo ha subido la tía? Yo creí que con tanta agua... Anda, exploradora. Toca, toca. Mira cómo tiene... Oye, mira la cicatriz que tiene esta. Tiene todos los pelos chamuscados. Lo voy a poner de cerca para que los veáis. Se han puesto los hocicos como a las modernas estas. Y esa también, se han chamuscado los pelos. Anda. Toca, toca la alhambra. Venga, toca, toca. Toca. Las berrendas están enseñadas, no toca. Pero esta las ha bautizado a todas. Es que tiene los pelos quemados de la parte de arriba, no lo veis. Uy, las hociqueras. Lo van a poner los hocicos como las modernas. Hinchados. Qué risa. Si es que los tienen chamuscados los pelos. Pero es que esa tiene, mirad todos los puntos que tiene del pastor, no lo de arriba. De que se le ha quedado pegado, es que no lo podéis ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 6 puntos del hilo. Ya está el viaje que tiene ahí. Ah, amiga. ¿No queríais doma natural? Pues vais a tener doma artificial. Se han quitado las bobas. Estas se le han quitado las bobas, no. Quería, todos los días de fiesta. Aquí de fiesta se sale una vez al año. Vamos a cortar. Se puede caer el móvil. Y toma, espérate. Vamos a poner el móvil más atrás. Camino del invernal. Si en este mundo hay para todo. Las cuerdas siempre se cortan por aquí porque así luego si las trenzamos, pues se trenzan mejor. Acá. Saturnina. Ahora qué mansitas son. La ves aquí
Toda la noche la miraba por el GPS anoche, ayer tarde. Y aquí quietita, sin moverse. Ay, ay. ¿Por qué se creen esta? ¡Alto! Se dejan puesto bien fino. Se las han quemado unas pocas. A ver tú. La que tiene bien quemado es la otra. Y. A ver. Lo que es la vida, Está muy bonita. Está cara guapa. La llamo cara guapa porque tiene una cara muy bonita. Cara guapa. Pasa que es algo golosa. Cara guapa, a ver los hocicos a ti. También no tienes chamuscado, ¿no ves? Te gusta mucho tocar. ¿Y tú? A los animales es bueno acariciarlos. Así siempre después te quieren más. ¡Vaca! Esta también es mansa, lo que pasa es que esa arremete. ¡Vaca! Hasta hay que quitarle el GPS. Hasta hay que quitarle el GPS y se lo puedo quitar ahora. Chuy, chuy, chuy. ¡Cuánta vida! Por eso la llamo a esta cara guapa, tiene una cara muy guapa. Vamos a echarle de comer que terminemos. ¡Ay, qué panda! Está para ahí, calandria. ¡Ay, calandria! ¡Calandria! ¡Venga! Mírala. Primaveras. Estas también se van dejando ya tocar. Ya. Se dejan tocar, hay días que muy bien, muy bien. ¿Cómo han entrado en Besana las exploradoras? Ya no... ¿Suenan paitiros? Pues yo unos días de casa. Es que no me da tiempo a leer los comentarios porque no me salen así, a mí me salen todos juntos como una hilera porque no tengo cobertura. Es casi imposible leer. Tendría que estar un rato ahí quieto mirando. ¿Me pasa eso? ¿Cómo te va a estar pidiendo el cuerno? Vamos a tirar la DKV para adelante un poco y le echamos un poco más. No hay que echar mucho, luego lo echo más por si llueve.
Ah, aquello era higos. Lo coció higos, que eso lo he hecho después muchas veces. Higo, orégano y las cosas más que no te las puedo decir, porque se sabe poquito. Luego lo venden. Luego estas cosas escriben libros y las venden como si fueran suyas. Y son cosas naturales que llevan miles de años y no se debe cobrar por eso. Pero como aquí anda medio mundo a engañar a otro medio mundo, es lo que pasa. Singular. Vamos a tirar para adelante el coche. Tengo que ir a echar a la huérfana que está encerrada allí y la hija de la legionaria. Porque es así, voy a dejar aquí un momento el móvil. Le voy a subir un poco. Sí. Se me mata el móvil. No pasa nada, este móvil está asegurado. Las cámaras están todas empañadas de agua, de tanta agua que está lloviendo estos días. Tengo que cambiar. No, aquí no dura la vaca lechera, tiene que ser raza. Tienen que ser de este tipo de raza. Hombre, las suizas antes, las que había aquí antes en Suiza eran las asturianas. Estas vacas se ordeñaban también. Iban a labrar y las ordeñaban. Nosotros las ordeñábamos también. Es que... Singular. Ahora vamos a arrancar un naranjo que tengo ahí. Porque me da pena que se va a estropear el naranjo, se lo van a comer, lo van a romper las vacas. Y lo llevo para allí, para otra finca. Porque aquí la idea es arrancar todos los olivos, pero estoy pensando que a lo mejor no los arranco. Y por eso estoy echando paja en los olivos, para que coman las vacas, y las vacas los tierquen, y la paja, ya vengo, lo labro luego todo, y le mete una esterca al olivar que flipa. Voy a subir este de arriba. Vamos a ver esto. El naranjo que vamos a arrancar ahora mismo. Está ahí arriba el naranjo. Ahí es un limonero, que el limonero me da igual que se pierda. No me gustan los limones. Pero el naranjo me da pena. Ese naranjo lo voy a arrancar y me lo voy a llevar para allá, para la finca del pueblo. Porque se lo van a cargar las vacas y da pena. Esto voy a hacer ahora mismo. Arrancarlo con una azada y plantarlo allí. Porque da pena que se estropee. Cambio el limonero me da igual. Porque los limones son para los que beben Coca-Cola. Y yo no bebo Coca-Cola. Les tengo puesto ya el pastor eléctrico. Y las tengo aquí para que se hermanen un poco y luego ya le damos carrete. Pero es que estas exploradoras no podía ser, que todos los días se me fugaban. No. Tienen que entrar en Besana.
Doma, esto se llama doma moderna. Hocicos calientes se llama esto. Esta es la doma de hocicos calientes. Oye, el miedo que le puedan tener a eso, ¿eh? Esa zona no, ya volvemos a tener conexión, me tengo que bajar para acá. Porque es que arriba no, allá arriba no tenemos conexión. Voy a dejar aquí el móvil que voy a hacer un pis. Porque todo el mundo hace pis. Nos vamos a las otras, a las berrendas otras. Esto no puede ser. Nos vamos a ir al otro ganado. Vamos a atar la alpaca. Voy así. Y luego lo plantamos allí. Otra cosa. Todavía tengo la lista. La lista que me dio la mujer la semana pasada para que hiciera 3 cosas importantes, no he hecho ni una. A ver si esta semana puedo hacer algo. Porque esto no he hecho ni una. Así que nada. Qué raro que estuviera el Forestal País. No me fío ni un pelo. Tengo que decir lo del roble, que lo tengo que cortar. Pues nada, vamos a ver si avillamos, porque esta mañana, entre que vine de allí y fui al caballo, y estuve allí en casa haciendo unas cosas, me tenía que llevar al muchacho a las 10 a Morales, así que nada. Pero sí, que se vienen tiempos difíciles para la clase media, que es una pena. Y la clase media es la que más gasta en dentro de España, porque los ricos cogen los aviones y se van a las Maldivas, al Caribe. Cambio las familias estas de Madrid, trabajadoras de ciudades. Esa gente sale a los pueblos y gasta mucho dinero. Bueno, gastan dinero, vamos. Que se alquilan poco este puente. ¿Dónde están las perras? Eso solo quieren perras. ¿Eh? Y no me digáis que no, que es verdad. Ya, vamos a poner esto aquí. Ahora vamos a atar esta cuerda. Cogemos las cuerdas de abajo y cogemos las de arriba. 80 primaveras. Camino del invernal. No era un tipo cualquiera. Era un tipo singular. Es que tengo que tirar despacio porque yo tiro el móvil. Pero es verdad, una pena. Ya lo he dicho, la clase baja hay que ayudarla, pero los que gastan dinero es la clase media. Y como se carguen a la clase media, era la que se va a liar. Y luego la clase media, lo que yo he dicho, tienen casas, tienen coches buenos porque lo necesitan para trabajar. Y porque lo pueden pagar porque tienen una nómina, los dos, el matrimonio prácticamente, y son una gente que viven, gastan, pero es que los van a arruinar. ¿Eh? Un tío que necesite el coche para trabajar todos los días, pero ¿cómo va a gastarte 2 euros el litro de gasoil? Por favor. Por favor. No me contéis milongas. A mí me da pena, ¿eh? La gente que tiene hipoteca me dan pena porque si la cosa marcha bien, pero cuando tienes que pagar... Ahora mismo los funcionarios son todos clase media. Son todos clase media. Tienen buen sueldo, pagan su casa, su hipoteca, su historia. ¿Pero qué? Ahora cuando se está poniendo la vida de cara. Cualquiera va a pagar. Yo menos mal que nunca me enseñé. Nosotros no tenemos lujo. Si no, calla. Yo ahora mismo
Fijaros, lo poco que me gustan los lujos. Tengo pagado 2 días, 2 noches en un parador que flipáis. Porque tengo que ir a una mesa redonda, ¿no? Pues podéis creer que solamente voy a ir ese día y me voy a venir. Y si acaso me quedo a dormir y me vengo una noche. Pero me vengo a las 6 de la mañana o a las 5 cuando me levante, me vengo para acá. Si fuera otro que le gustan los lujos, pues se queda y encima todo pagado, comida y todo pagado. Pero yo no. Pues son cosas que nunca me he criado con esas cosas y no me tira. 80 primaveras. Mirad los atijos que he hecho aquí. Hemos atado esto aquí, porque como no tengo la puerta trasera, para que no se nos vaya para atrás. Porque como me vea la berimérita, me denuncian. Y aquí hemos atado esto. Ahora a ver si somos capaces de dar para aquí la vuelta con el coche sin sufrir ningún tipo de hundimiento. Porque está el terreno para pocas bromas. 80. Vamos a ver, cangreja, hay cangrejo. Pues sí, hombre, da pena. La que se nos viene encima. Esta sí que es gorda. Voy a quitar esto para poder pasar bien. Esto aquí la amontonó uno que no sabe en mitad del camino. Es una joya. Esto se lleva para casa y se tira el contenedor. Estas botellas que la tenía yo para beber, pero vamos a ver si damos la vuelta, ¿vale? Si nos atascamos, aquí no hay marcha atrás. Hay que dejar la furgoneta hasta el año que viene. Ay, Diosito mío, ¿por qué me abandonaste? Vamos a meter esto, vamos a poner el cinturón de seguridad porque si no me denuncia. Bueno, dentro de mi finca da igual, esto es como si fuera privado. Pero la gente no entiende. Vamos a entrar por arriba, salimos por abajo, pues la cuesta abajo siempre acompaña. Hasta hay que darle tralla porque si no nos quedamos, nos quedamos. 80 primaveras. Bien. Salimos. Vaca que comemos vacasa. Trillamos a una. Y esta vaca están atrofiadas. Yo no frena. Es un peligro para la vía pública. 80 primavera. Luego le echamos hasta más, que si echamos ahora mucho lo pueden estropear. Un tipo cualquiera. Joya singular. Bueno, me despido ya que me voy, que tengo prisa, que llevo la mañana a arrancar el naranjo. Ya me iba sin arrancarlo. Vamos a sacar el coche y lo vamos a arrancar. O menos mal. Porque es que ahora se arrancan bien, que tiene mucha agua, el suelo mucha agua. Y luego lo plantamos ahí. Quieto, sujétate ahí. Le metemos primero. Nos quedamos sin internet de bajar la cuesta abajo. Vamos a apagar esto aquí. Ay, Dios mío. Vamos a arrancar el bicho ese. Hay una zai vieja y lo voy a arrancar. Lo vamos a arrancar porque los naranjos nunca vienen mal ahí en casa. Aunque tengo 5 o 6, uno más. Lo que si ese naranjo aquí va a morir.
Ahora todo esto que queda aquí es estiércol para los olivos, ¿no? Ahora luego lo labro todo, los olivos. Y tenía pensado arrancarlos, pero es que me dice la mujer que no los arranque, que esos de ahí sí, eso que los arranque. Esos olivos dice que sí. Pero estos de Paquino pues son muy buenos. Este pollo aquí, esto de aceituna. Este año no tiene porque el año pasado tuvo muchísimas y la finca estaba medio abandonada. Tenía mi tío aquí las ovejas, estaba bien, pero con ese cacho hacho pues lo voy a arrancar. Aquí en el campo siempre hay que hacer el trabajo que sirvan para dos cosas. Una, comen las vacas y dos, estiercan el olivo. No verás cagalutas. Mira el colivo. Y le voy echando así en cada tronco olivo. Ahí, por ejemplo, que hay un corro de olivos bueno, pues le he echado varias veces para eso. Cosas de la vida. Vamos a arrancar el naranjo. ¡Ay, Dios! Con este cacho hacho reciclado. Herramientas que no que ni una. Ya para que las quiero. Sí. Esto lo tengo que enterrar. Lo que pasa es que aquí nace la fuente, nace aquí. Y la enterró mi tío. Y llevamos el caño, el tubo tengo que desenterrarlo. Pues nada, os dejo, dale. Voy a arrancar el árbol. Luego si eso lo grabo en vídeo que se ve mejor. Aparte tengo las cámaras todas empañadas. Nos vemos por Madrid. Venga.